comunicación. Habla uno de los espiados. Ya estamos en comunicación con Martín Sabatella, presidente nacional de Nuevo Encuentro y presidente de ACUMAR, también uno de los espiados, como bien decía Ernesto Adida. Muy buenas noches, ¿nos escuchás? Bienvenido a Solo Periodismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, sí, se escucha perfectamente. Bien. Martín, a ver, venimos trabajando, mis compañeros vienen haciendo el desglose, ¿no? Desmantelando de alguna manera con información todo lo que sucedió en este tiempo con el espionaje, con Macri y su obsesión, ¿no? Por espiar a los propios y a los ajenos. Vos sos uno de los ajenos espiados. ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? A ver, lamentablemente creo que a todos nos pasó lo mismo, que es no sorprendernos. Y no sorprendernos habla de la gravedad también, ¿no? Agudiza la problemática, porque no nos sorprendemos justamente porque acá hablamos de un presidente que asumió procesado por escuchas ilegales. No nos sorprendemos porque es el gobierno que estigmatizó, persiguió, con falsas noticias, con guerra judicial, con persecuciones de todo tipo. Es el gobierno que asumió, y un ministro hablaba de la grasa militante que había que extirpar del organismo. Es el gobierno que asumió y le hacían a los empleados estatales cambiar los perfil de las redes porque los perseguían. Entonces, en ese contexto no te sorprende, lo que no significa que le quite gravedad política e institucional. Es absolutamente grave, política e institucional, lo que sucede, lo que sucede. Es importante Martín, que se investigue para llegar a fondo. No, comparto con vos. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Cómo te va, Mauro? Bien. Bien. Vos sabés que te escuchaba con mucha atención y pensaba, a nosotros nos tocó en épocas en las que Cristina gobernaba la Argentina, trabajar de periodistas en tiempos en los que había una guerra despiadada dentro de lo que era la vieja CIDE, luego AFI, y esa guerra generó tiroteos entre, bueno, lo recordamos perfectamente y ayer lo mencionábamos, Estiuso, Porcino, pues se tiroteaban con todo y ahí caían todos. Lo que veías es un Estado tratando de acomodar aquello y de esa mano se constituyó la AFI y sobrevino un proceso muy rígido para tratar de controlar. Y creo que eso los puso más nerviosos. Ahora, acá estamos viendo otra cosa. Acá no estamos viendo una interna de servicios. Estamos viendo un gobierno que puso a la inteligencia del Estado al servicio de espiar dirigentes y opositores y también oficialistas. Yo digo, ahí es donde me parece que estamos en presencia de algo inédito en la historia argentina. Sí, algo inédito para la historia democrática, ¿no? argentina, claro, como bien decís. Por eso hablo de la gravedad política e institucional, ¿no? Es el gobierno poniendo un organismo que depende directamente del presidente de la nación al servicio de su estrategia, que en este caso es una estrategia de persecución, de hostigamiento, de estigmatización permanente. Por un lado, a quienes fuimos opositores a ese gobierno, hoy pertenecemos obviamente al oficialismo, pero quienes en ese momento éramos el mundo opositor, y también como decía, propios de su espacio, que seguramente quería controlar por algún motivo. Habrá que ver cuáles eran las situaciones que se vivían. También a periodistas, también a policías, también a intelectuales. Ahora es un personaje que, entre otras cosas, también se puso a escuchar a su familia, a su cuñado en algún momento. O sea que algo perverso también hay, más allá de la cuestión política, de estrategia que haya querido plantear, insisto, armando una banda mafiosa para escuchar ilegalmente o perseguir en forma ilegal. En ese contexto que hablaba Mauro, de ese trípode de mafia del sistema de inteligencia, grupos hegemónicos mediáticos con noticias falsas, una parte del sistema judicial absolutamente colonizado por los intereses económicos, y todo eso se daba en un contexto donde, además de perseguir la oposición, estigmatizar, crear noticias falsas, guerra judicial, encarcelamientos, etcétera, lo que se daba también, fuga permanente de dinero al exterior, perdonarle a los familiares para que puedan blanquear la plata que nadie sabe de dónde salió, en un contexto de saqueo a la Argentina, ¿no? A ver, si me permitís, Martín, lo sumo, es curioso, ¿no? Porque tal vez podemos hablar de política y mucho, pero
hay algo que lamentablemente ahora va a unificar a gente que estaba en la oposición, que estaba en el oficialismo, que pensaba de una forma o de la otra, que es haber sido espiados por el gobierno de Mauricio Macri. Y se suman a la lista varios expresidentes. Uno de ellos es Eduardo Duhalde, a quien lo tengo a través de la línea telefónica. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Encantado de saludarte. Estaba escuchando atentamente lo que decían. Es como ustedes dicen. Yo en realidad me invitaron a programas de televisión, pero no quise ir porque la verdad que estos temas hace que ya sabemos lo que fue eso, nos hacen cambiar lo que tenemos que dedicarnos y que nos estamos dedicando, que es precisamente al después de la pandemia. Todo esto a mí no me asombra, presidente asumió en su momento también con denuncias de este tipo, con juicios de este tipo. No es de asombrarse entonces, ¿no? Yo simplemente, por eso digo que estas cosas que no nos distraigan demasiado, ya lo sabemos cómo son, y es muy bueno que el periodismo, en todo caso la justicia y los historiadores se ocupen de estas cosas, y nosotros mirar para adelante y tratar de ver cómo salimos, que yo estoy seguro que podemos salir, de esta situación tan difícil, ¿no? Hablamos del periodismo, hablamos de la justicia. Es realmente imprescindible que sobre todo la justicia avance, porque la sensación de vulnerabilidad que tiene la sociedad al pensar solamente la idea de que un presidente pueda estar espiando, no hablamos de ciudadanos de a pie, hablamos de dirigentes políticos, de su propio partido. Es como dicen ustedes, y por eso insisto, ¿no? Es un tema que los historiadores, ustedes y la justicia tienen que seguir e insistir, pero en el caso nuestro debemos ocuparnos todo el tiempo que podemos de ver cómo salimos, que no es cosa fácil, pero que es cosa absolutamente posible. Y no distraernos con los temas que todos los días, por una razón u otra, salen a discusión pública. Duhalde, buenas noches. Por alguna averiguación que hemos estado haciendo hoy, a partir de que trascendiera que su nombre estaba entre los supuestos espiados, hay dos hipótesis básicamente respecto de su figura. La primera, que es la más obvia, tiene que ver con que el espionaje aparentemente comenzó cuando usted impulsó esa primera idea de la unidad del peronismo para llegar a las elecciones, girando en torno a la figura de Roberto Labaña, esto que luego no llegó a concretarse. Pero hay una segunda hipótesis que es mucho más preocupante y que tiene que ver con un dato hasta ahora desconocido. Usted es uno de los abogados defensores del suspendido juez de Avellaneda, Luis Carsoglio, ese juez que fue visitado por dos agentes de la AFI con el supuesto objetivo de preguntarles qué iba a pasar con Moyano y que según Carsoglio lo fueron a apretar para que metiera preso a Hugo y a Pablo Moyano. ¿Puede haber tenido que ver con esta última? Puede haber tenido que ver tranquilamente. Por eso digo que a mí en lo personal no me asombra para nada, porque estamos hablando de una persona que en una Argentina que no hemos votado la ley de transparencia, detalle no... Ay, se cortó. Sí, no. Me parece que se cortó, ¿no? Sí, a ver, lo que estaba diciendo Duhalde es realmente de muchísima trascendencia. Martín, lo estabas escuchando, tal vez no imaginaste nunca cruzarte con Duhalde y tener una coincidencia. Tenemos muchas coincidencias, pero lo que sí, y esta una más, que es la coincidencia con no asombrarnos, no asombrarnos de lo que es posible Macri y toda esa banda mafiosa, y también otra coincidencia que es que esperamos que la justicia pueda avanzar, y por supuesto que todos nosotros y nosotras, quienes tenemos alguna responsabilidad designada por el gobierno que encabeza Alberto y Cristina, tenemos que ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos, que es justamente cada uno desde su lugar, como con el presidente a la cabeza, como estamos, salir de esta situación. Ahí creo que lo que está claro igual que tiene gravedad institucional y que es importante que se sepa la verdad, porque la democracia necesita de mejorar la calidad institucional, la calidad de la democracia,
y necesita también crecimiento con inclusión. Las dos cosas van de la mano, ¿no? No va a haber calidad institucional en un mar de pobres y excluidos, ni va a haber posibilidad de crecimiento con inclusión si no hay calidad institucional y no hay calidad de la democracia. Creo que lo recuperamos al doctor Duhalde. Eduardo, usted estaba respondiendo a la pregunta de Néstor sobre la causa Pazoglio y sobre algo que tiene que ver con aquel episodio en el que quedaron involucrados también Pablo y Hugo Moyano. Sí, puede ser, tranquilamente puede ser, pero yo quiero insistir en una cosa, ¿no? Quiero insistir que el pasado es inmodificable. Lo que hay que ver, buscar los responsables, están ustedes que tienen que estar sobre esos temas, está la justicia y en todo caso los historiadores. Y nosotros tenemos que ocuparnos de algo que todavía no existe, porque el futuro no existe. El futuro será el que nosotros seamos capaces de hablar de ahora en más. Y cuando se presentan casos como este, yo voy a insistir hasta el cansancio, lo he hecho en el 88, lo he hecho siendo vicepresidente de diputados, después siendo vicepresidente de la República, tenemos que votar la ley de transparencia, porque si no estas cosas van a seguir pasando. Lo que pasó ya pasó, pero van a seguir pasando. ¿Qué merda esperamos para votar la ley de transparencia? Eso es lo que me pregunto y les pregunto permanentemente. Yo tengo para presentar 2 libros, que no los quise presentar para que no se hagan discusiones, para no perder tiempo. Uno de ellos es el tema del poder moral, que ya he escrito un capítulo en otro libro hace unos años, porque acá tenemos que pensar en el futuro, que no pase más esto, que no pueda pasar. Entonces nosotros siempre estamos cuidando cómo resolvemos los temas del pasado. Los temas del pasado no se resuelven únicamente por la justicia. Entonces, insisto, la idea mía es otra. La idea es que no posibilitemos que estas cosas vuelvan a pasar. Y eso se hace teniendo una democracia perfecta, una democracia que tenga leyes que garanticen que que la gente no puede hacer lo que quiera. Esa es la idea mía, la que vengo insistiendo desde hace años, décadas diría yo, y bueno, y sigo trabajando en eso, lo insisto permanentemente al presidente, y espero que se haga, ¿no es cierto? Porque eso es pensar en el futuro. Eso es pensar que en el futuro no pasen las mismas cosas que están pasando ahora. Sí, ahora, Eduardo, buenas noches. Ana Cecilia lo saluda. Considerando esto que acaba de decir, digo, ¿se ve un escenario positivo? ¿Ve que la democracia está ya madura como para poder sostener esto en el tiempo y que no se vuelva a repetir, como usted dice? O únicamente que se dignen los señores diputados y senadores a votar la ley de transparencia. ¿Quiénes todos? A mí que no me vengan, porque todos hablan, se llenan la boca después con estos temas del pasado y no piensan en el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Vuelvo a insistir, el pasado es inmodificable. Lo que podemos modificar si votamos las normas que necesitamos es el futuro, que es que nos interesa, es el que tenemos que crear. Y todo lo que pase más adelante va a depender de lo que hagamos nosotros ahora. Entre ellos, votar esta ley. Mauro. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que... Un abrazo grande, querido. Un abrazo grande. Porque sabemos que no quería hablar del tema y ante el requerimiento de nuestra producción aceptó finalmente. Un abrazo enorme. Martín, para cerrar me gustaría dejarte a vos la oportunidad para que de algún modo plantees el escenario a futuro, porque acá lamentablemente, como decía Duhalde, si el Estado y la justicia no reaccionan, lamentablemente esto va a ocurrir otra vez y desgraciadamente estaremos en procesos cíclicos en los cuales tengamos que entender que nuestros propios gobernantes nos quieren espiar. No, a mí me parece que lo planteó el presidente en la Asamblea del Congreso Nacional, del Parlamento Nacional. Planteó la importancia de avanzar en políticas que puedan transparentar esos sótanos de la democracia. Lo nombró así, habló de los sótanos de la democracia. Y eso es esa parte del sistema judicial que está colonizado por otros intereses y no hace justicia. Son esas mafias de los sistemas de inteligencia. Como decía, bueno, todos esos sótanos de la democracia, obviamente necesitamos transparentarlos, necesitamos que cambien, necesitamos echar luz, y es importante que la justicia funcione. Por eso nos hemos presentado también como querellantes, una manera de poder colaborar. Nos hemos presentado individualmente y como fuerza política, como Nuevo Encuentro, el conjunto de dirigentes, 10 dirigentes, compañeros y compañeras de la Mesa Nacional de nuestra fuerza, que están en esa lista de 80 y pico. Bueno, nos hemos presentado como querellantes también para poder sumar y colaborar en que la investigación llegue
llegue hasta el final. Creo que es importante que se sepa la verdad. Nuestra democracia lo necesita. Repito lo que dijo el presidente, necesitamos echar luz sobre esos sótanos de la democracia que necesitamos que cambien. Bien, ojalá así sea. Muchísimas gracias, Martín, por esta comunicación. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes, un gusto. Adiós. Atención.